Bueno, pues tras este descanso vamos con esta quinta presentación de la sesión de hoy de esta quinta edición de las Geojornadas de Geodatos que organiza el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Si es la primera sesión que os conectáis, os damos la bienvenida y os recordamos que podéis utilizar el chat de preguntas para plantear cualquier cuestión que queráis y la intentaremos resolver al final de la presentación. Contamos ahora con Laura Martín Forero, que es geógrafa, especialista en GIS, en los últimos años especializada en el desarrollo de proyectos de integración BIM-GIS, algo que está pues, de plena actualidad y en ebullición y que es de pura necesidad para muchos sectores. Ella trabaja en la gerencia BIM de INECO, la Sociedad Mercantil Estatal de Ingeniería y Consultoría. Laura nos va a hablar a continuación de escenas GIS en 3 dimensiones construidas a partir de datos del geoportal y de datos abiertos. Laura, buenos días cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues sí, hoy traigo una ponencia que es fruto de mi experiencia trabajando en proyectos de ingeniería en INECO, en los que mi actividad principal pues, es la creación de escenarios GIS en 3D. Y bueno, me ha parecido que incrementar el realismo se puede hacer de una forma relativamente sencilla y que bueno, a partir de datos del geoportal y de los datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid ha sido increíble, ¿no? Y que aporta muchos beneficios a todos estos escenarios. Por eso pues, me pareció algo muy interesante a compartir en este foro. Bueno, un poco introductorio, que yo he denominado pues, el paso de registros de a registros de, y bueno, quería decir, por lo menos recordar que la geografía desde sus orígenes pues, se ha servido de la cartografía principalmente como disciplina y como medio de comunicación, ¿no? Desde las primeras representaciones que se hacían sobre la arena con conchas, pues hasta la realidad virtual de 3D, pues ha habido un largo recorrido a lo largo de la historia eh, que se ha manifestado con empeño de los seres humanos por representar la realidad de su territorio, ¿no? Con los soportes que además han tenido disponibles en cada momento de la historia, pues ya digo, papel, tapiz, madera, lo que hubiera. En toda esta evolución hemos visto que en apenas en los últimos 50 años se ha vivido una revolución digital, esto lo sabemos todos, que sigue imparable y que ahora está centrada en visualizar el mundo real cada vez más parecido al mundo virtual. Bueno, antes de preguntar ahí por qué, ¿no? ¿De qué este afán ahora del 3D? Pues bueno, pues porque todos en principio tenemos visión 3D estereoscópica porque nuestro mundo también lo es. Y gracias a que ahora la tecnología pues, está en un punto para mí clave, pues también lo podemos hacer en el GIS 3D. Al igual que los GIS, el modelado digital en 3D, en ordenadores, digamos, surgió también en los años 60. Iván Sutherland de SketchUp pues, fue un precursor. Ya en esos años pues, empezó a hacer representaciones digitales tridimensionales con objetos reales. Eh, para ello utilizaba ya un software informático que estaba especialmente diseñado para ese propósito. Y es entonces cuando ya se introducen las nociones pues, de profundidad, de alto y de ancho, así como la posibilidad de escalar, de rotar modelos. Y bueno, pues desde entonces ha sido un camino también increíble, porque han sido muchos los campos y disciplinas de aplicación a lo largo de estos años, como ya más o menos todo el mundo conoce o intuye, y sobre todo centrado en la industria, la automovilística, la aeronáutica, por supuesto, eh, centrada sobre todo en el diseño de objetos, de piezas, de componentes, etcétera. Luego también se fue incorporando la arquitectura y bueno, pues en otras ingenierías, es el caso también de la ingeniería de transporte. En la actualidad hay un amplio campo de disciplinas que lo están usando en la actualidad, que pueden ir desde el cine hasta el diseño de prótesis y de biotecnología. Pero es en el año 2010 cuando esta recopilación de datos 3D pues empieza a proliferar en todo el mundo. Es un boom ligado al desarrollo tecnológico
y que bueno, que no solamente ya se recogían datos en 3D con mejor instrumental, digamos, sino que también se hacía de una forma mucho más sencilla, más asequible y más rentable, porque quizá estas tecnologías ya existían, pero eran tremendamente caras y apenas se usaban en la realidad, estaban en el ámbito más de la investigación, otros campos más concretos, más cerrados. El desarrollo de software pues, también empezó a responder a esta demanda, eh, que crecía de forma exponencial, ¿no? Por el otro lado, se necesitaba un software que fuera capaz de gestionar mejor sus modelos, que los datos pues, podían incrementar todo ese potencial que venían ofreciendo en ese momento. Y ya no solamente el software, sino también a nivel de hardware, porque claro, necesitábamos máquinas que, pues, bueno, que tuvieran muchísimo mejor rendimiento, mejor capacidad de procesamiento, de almacenaje, el dar el salto a Internet. Y bueno, pues ha sido en estos últimos 13 años pues, un camino que ha crecido, yo creo que de forma exponencial. Por poner un ejemplo, que esto del mundo del modelado 3D a mí me gusta mucho decir, es que en el año 2019 pues, España revalidó su liderazgo entre los 10 países más punteros en cuanto a mayor volumen de negocio en el sector, por ejemplo, de los videojuegos. En ese sentido, el modelado 3D GIS pues tampoco es algo reciente. En mi caso, yo empecé ya como usuaria de software ArcSim de la empresa R ya por el año 2010, donde empecé a hacer mis escenarios chiquititos, que quiero recordar que el primero fue una estación de esquí, su telesilla y demás. Y bueno, pues me enganchó muchísimo esta nueva forma de visualizar los datos y esta nueva forma de comprender eh, a nivel virtual nuestro territorio, ¿no? La representación de nuestro territorio. Eh, a partir de ahí, pues bueno, ArcSyn ha sido integrado dentro del ArcGIS Pro, que son las soluciones de la empresa R, como digo, que es a nivel comercial, ¿no? Soluciones de escritorio. Pero luego también en cuanto a software comercial, pues hay otras soluciones y van apareciendo otras, afortunadamente, que, bueno, que también son de altas prestaciones y del mundo open source, aunque luego también tenga su modalidad de pago, como por ejemplo, pues es la plataforma Cesium, que a mí personalmente es la que más me gusta y por eso quería mencionarla, porque ya ha incorporado también recientemente la posibilidad de integrar modelos IFCs pues, provenientes también del mundo de la metodología BIM en la que yo también trabajo. Decir que este ejemplo para esta ponencia está hecho sobre ArcGIS Pro, que es el software que normalmente utilizo para en mis trabajos, en mis proyectos, y que bueno, que espero que alguien pueda desarrollar también algo parecido en software libre. Pero luego vayamos aclarando un poco y centrando el tiro, ¿no? ¿Qué es esto de un escenario virtual GIS 3D? Tampoco me voy a extender muchísimo. De forma sencilla, lo que quiero decir es que es un entorno digital donde se pueden incorporar datos georreferenciados con cota, es decir, que tiene la capacidad del software de leer la tercera coordenada, de leer la coordenada Z, pero también las entidades en 2D. Y este detalle, que es el que a mí me parece más importante, porque el paso del GIS 3D, del 2D al 3D, no significa que se rompa con todo lo que se ha realizado en el 2D. Al revés, lo que significa es que suma, que se puede compaginar ambos mundos porque el 3D funciona como un soporte digital común para todos estos datos. Este es un hecho que permite trabajar con multitud de formatos diferentes y tanto más rico va a ser nuestro escenario cuanto mayor sea el número de formatos diferentes que sea capaz de leer ese software. Es decir, que suma y que no resta. Y bueno, estos escenarios ahora mismo cada vez van siendo más interoperables y hay multitud de formatos también de intercambio. De hecho, en el día a día de los proyectos, en mi caso pues, de la ingeniería de transportes, pues bueno, pues uno se puede encontrar casuísticas de todo tipo y encontrar casi de todo. Pues desde un plano antiguo que hay que incorporar como un JPG georreferenciado, hasta modelos digitales del terreno
antiguos, futuros y en varios momentos del diseño de una infraestructura, hasta triangulaciones también de terreno, incluso puntos de toma de datos en campo. Bueno, y es sobre la geometría de puntos, sobre también la que va mi ponencia de lo que vamos a hablar. Aquí hay un pequeño vídeo donde, bueno, la capa de edificios de la que luego hablaremos un poquito más, que está disponible en el geoportal, pues permite hacer este tipo de animaciones y de estos vuelos que, bueno, me vuelven loca, básicamente. Eh, pero primero, antes de explicar de dónde sacamos los datos o de dónde podemos utilizarlos, sí que me gustaría explicar cómo se pueden incorporar estos modelos 3D en una escena, por ejemplo, para hacer más realista la localización del mobiliario urbano. Yo bueno, he utilizado, perdón, varios tipos de datos, en este caso, pues, eh, hidrantes, farolas, unidades luminosas, señales, árboles, que bueno, luego especificaré un poco de dónde viene cada cosa, pero digamos que siempre parto de una geometría a nivel de punto, una capa de geometría muy sencilla, ¿vale? Y esto se puede hacer de dos maneras, o dos métodos. La primera manera y la más sencilla es la que usar modelos 3D convencionales como una simbología de capa. Y esto es muy importante, la diferencia con luego el otro método, ¿vale? Como una simbología de capa. Los modelos convencionales pues, son aquellos que pueden cambiar sus dimensiones, digamos, pues fácilmente, ¿no? Se diseñan teniendo en cuenta unas dimensiones, pero que luego se pueden modificar, se pueden escalar, igual se puede mover, ¿no? Y son diferentes a los paramétricos porque en su creación ya se ha tenido en cuenta las coordenadas. Es decir, que si en un modelo convencional tenemos una pieza que puede medir 15 por 15 por 10, pues en una paramétrica pues tendríamos la coordenada X por la coordenada Y por la coordenada Z, que es, por ejemplo, lo que ocurre con los modelos BIM. Pues bien, estos modelos convencionales, como yo digo, se aplica la capa de entidades como un 3D Model Mark, que bueno, utiliza este nombre pro, pero que puede ser cualquier otro, que al final es una simbología de capas usando modelos 3D, ¿vale? Cada uno de ellos aparecerá en la localización donde tengamos ese punto dentro de la capa de geometría de puntos. Y luego, además, habrá que configurar esa simbología con respecto a unos ejes, que es lo que he puesto aquí en este cuadrito, que podemos orientar, ¿no? Que podemos orientar un poco el tiro también. Siendo el mismo punto, pues lo podemos poner un poco más arriba, más abajo, dependiendo de los ejes de coordenadas. Lo que sí que es importante tener en cuenta es que cualquier cambio de aspecto que se haga en el modelo o los modelos, si utilizamos, por ejemplo, un atributo y simbolizar en función de él, se aplica a nivel de capa, es decir, a todas las entidades dentro de esa categoría o a todas las entidades si no tenemos categorías definidas, ¿vale? Y todas las entidades igual. Ahí os he dejado los formatos más habituales, que son muy comunes en el mundo del modelado 3D y que, bueno, que en este caso pues, se pueden incorporar de forma directa. A la espera de que en un futuro próximo pues, tengamos los modelos paramétricos de mobiliario urbano de Madrid, que estoy segura que irán llegando, estoy convencida, pues mientras podemos usar los repositorios de modelos que existen en Internet. Hay multitud de librerías o de bibliotecas de modelos que pueden ser más realistas o más simbólicos, pues dependiendo de la complejidad de la geometría. Está claro que, bueno, que cuanto más vértices, más complejo va a ser y, en teoría, más realista va a ser. De la misma forma podemos encontrarlos tanto gratuitos como previo pago. Yo para este ejemplo, pues bueno, suelo utilizar estas dos direcciones que ahí dejo, por si alguien quiere curiosear, en las que se pueden descargar modelos en aquellos formatos que he señalado antes y se pueden ir incorporando. En este momento lo que sí que quiero hacer es una recomendación. ¿Por qué? Porque llegado a este punto hay algo a tener muy en cuenta, que es el tema de los giros de estos modelos. Esto puede dar algún quebradero de cabeza. Por eso me interesó hacer esta ponencia, porque me he pegado tanto con esto que
quería advertir a los demás, oye, si lo hacéis así es mucho más fácil, ¿vale? Y seguro que vais más rápido que yo. El giro de estos modelos 3D es bastante importante, la orientación. ¿Por qué? Porque va a haber modelos que si cogemos modelo más realista, por ejemplo, una farola, como sucede aquí, pues al aplicarlo como simbología de capa va a tener por defecto un giro asignado, una orientación. Pero esta orientación, pues claro, si nosotros la cambiamos, la vamos a cambiar a nivel de capa. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de las farolas, pues las vamos a orientar en una calle, pero se nos van a desorientar en la del lado. ¿Qué ocurre? Pues que yo lo que recomiendo es que se utilice este tipo de simbología, o sea, este método, para, pues primero, para entidades que sean muy voluminosas y de las que el giro, la orientación de ese modelo tampoco tenga mucha importancia, ¿vale? Como ha sido en el caso de los árboles o como es el caso de los hidrantes, porque bueno, esto es para un ejemplo, luego cada proyecto pues depende, ¿no? Pero para este ejemplo, pues me parecía que esa orientación pues no tenía tampoco mucho interés, ¿no? El tener quebraderos de cabeza, pero sí para las señales. Entonces, para las señales verticales y también para las farolas. ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar un segundo método, que es la importación de los modelos como entidades en una database, en una base de datos espacial. Eh, Esto significa que la geometría del objeto ya se convierte en la propia entidad, ¿vale? Dejamos de tener puntos para tener esos modelos, ¿de acuerdo? Porque la simbología, nuestra geometría sigue siendo un punto. La visualizamos como un modelo, pero sigue siendo un punto. Aquí difiere en ese sentido. Nosotros empezamos a tener el modelo en lugar de ese punto, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Que podamos editarlas, sobre todo. Podemos editar esos modelos y podemos hacerlo de forma individualizada, porque ya se hace a nivel entidad, no a nivel capa. Y esto es necesario sobre todo para los objetos que veíamos antes, farolas o toda la señalización vertical que necesita tener la orientación bien hecha. Eh, en este caso, pues usamos, en vez de los puntos de anclaje que os enseñaba antes, ¿no? Con los ejes, aquí podemos usar, yo recomiendo usar las capas de información o la información, los datos geográficos que ya dispongamos a nivel de punto, utilizarlos como puntos de emplazamiento, que es diferente, ¿vale? Lo que le vamos a decir a la herramienta es que sitúe un modelo en cada uno de esa geometría de puntos y que cambie uno por otro, ¿vale? Es decir, que en vez de tener un punto, pues vamos a tener ahora un paso, por ejemplo. Y podemos rotar cada una de las señales de forma individualizada, como decía. Yo he hecho en falta, y sí que es verdad, estoy también segura de que esto llegará a nivel del software GIS, que sea capaz estas herramientas de poder leer la orientación como un parámetro más, como un atributo, igual que leen las coordenadas o igual que leen otro atributo que tengan, de forma que ya se haga masivo y no haya que ir uno a uno, porque hasta ahora es bastante manual. Entonces, pues bueno, en este ejemplo que en mi caso, el que os voy a enseñar, es la calle Méndez Álvaro, bueno, se puede hacer en un rato, pero si tenemos que hacerlo para todas las calles de Madrid, pues ya la cosa cambia. ¿Y de dónde perdón, de dónde parto? Pues estas son mis fuentes, que son las que señalaba desde el título, ¿no? Por un lado, el Geoportal, por supuesto, eh, y luego también la parte de datos abiertos. Con respecto al Geoportal, pues he utilizado los edificios 3D ya en tipo multipatch. Me interesa mucho utilizar. Empecé utilizando el formato SLPK, pero al ser un formato de escena, pues no se pueden hacer ediciones y bueno, es más de visualización más que para otros propósitos como por ejemplo este, ¿no? Ya siendo multipatch a mí me permite editarlas, entonces bueno, y de hecho ha surgido esa necesidad de que en los proyectos y un área se vea afectada, yo puedo ir sustituyendo con modelos que yo tenga más detallados. Es decir, si yo en una zona tengo edificios que ya se han modelado en BIM, por ejemplo, pues yo puedo sustituir unos por otros y tengo que quitar el multipass que viene de la capa, ¿no? Y pongo el mío. Eh,
También he usado la capa de árboles, bueno, que aún no está en el geoportal, pero que me facilitó muy amablemente, desde aquí vuelvo a darle las gracias a María Pilar Moreno Regidor, que es jefa del departamento de la Dirección General de Gestión de Aguas y Zonas Verdes, que no solamente nos facilita la ubicación de cada árbol, que a mí ya me parece maravilloso esa información, sino que además también pues, tiene atributos en cuanto a la especie, en cuanto al estado de salud, etcétera. Y por otro lado, puedo integrar datos a nivel de tabla, que son los Excel y los CSV que he ido descargando de los datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Que aunque ya conocía la capa, pues bueno, hacía tiempo que no la trataba y ahora ha sido para mí todo un hallazgo y un lugar increíble al encontrar diferentes tipos de datos que ya tienen su georreferenciación y su coordenada X y su coordenada Y. La Z, pues bueno, y vuelvo a decir que llegará. Esto tiene que llegar en todos los inventarios y seguro que está para los siguientes. ¿Por qué? Porque, bueno, la Z, por defecto en estos escenarios, cuando no la tenemos, es muy sencillo porque se superpone sobre el terreno. Incluso podemos ponerle un offset, decir que está a una altura determinada y no pasa nada. Pero claro, a mí me interesaría tener la Z, por ejemplo, en las unidades luminosas, que es este ejemplo, para saber cuáles son las que están colgadas en la fachada. No lo sabemos. Pero bueno, para este ejemplo, pues nos sirve igualmente. O sea, me parece maravillosa la información. De hecho, en los atributos tenemos dos tipos de tipología en las que se podrían hacer incluso análisis o estudios de lumínico en zonas de la ciudad, por ejemplo, y me parece maravilloso. Aquí el flujograma bueno, que es muy sencillito, en las que bueno, está la tabla, el paso de entidades 2D, la capa de entidades y luego la importación de esos modelos como entidades. Es muy sencillito, la verdad. Aquí otras referencias con la URL pues, de los hidrantes y de la señalización vertical que han tenido este mismo tratamiento. Decir que los coches, estos los he hecho yo, ¿vale? Esto ha sido invención mía, que bueno, he digitalizado una capa de puntos donde veía solo la ortofoto donde había un vehículo y además he hecho semejante el color. El modelo ya no, porque ahí ya no llegaba, pero bueno, he cogido unos Chevrolet y unos BMW que había por ahí, muy majos. Y bueno, pues al final lo que consigo es dar ese volumen de tráfico que nos está dando la ortofoto, ¿no? El poner los vehículos en la misma posición, con esa misma orientación y más o menos el mismo tamaño. Antes de que veáis la animación del ejemplo y ya, pues bueno, pues para ir también terminando mi exposición, que no quiero alargarme mucho más, decir que los datos abiertos, pues hay otro tipo de datos que aunque nos parezca que no tengan posibilidad de incorporar el escenario 3D, sí lo hay, sí hay posibilidad. Cuando no queramos usar algún modelo 3D de estos, como los que vengo contando, se pueden utilizar globitos, señales, pinchos, chinchetas, lo que se quiera, pero podemos simbolizar, en este caso, por los accidentes de bicicleta del año 2022, que oye, que bueno, pues en la calle Méndez Álvaro afortunadamente solamente hay. Y bueno, resumiendo un poco, que los interesados vieran el potencial que tiene el uso de estos datos que facilitáis, que se pueden hacer cosas de este estilo, que son muy visuales, que son muy llamativas, que ayudan también a comprender el entorno y el territorio en el que estemos trabajando en un determinado momento y que aportan otro valor a nuestro trabajo como técnicos de GIS o de BIM o de ambas cosas, como en mi caso. Y nada, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias, Laura. La verdad es que es impresionante y a la vez pues nos hace pensar que todavía nos queda, todavía podemos aportar datos, estamos distribuyendo datos, pero bueno, pueden ser mejores. Hombre, eso por supuesto. Sí, sí, y entonces nos viene bien saber pues qué cosas se pueden demandar. En este caso, pues lo de las tetas, claro, es evidente para las farolas. Bueno, pues cosas como esa las iremos teniendo en cuenta sin duda. Muy bien. Está, Nada, ha sido un placer. está genial. Muchas gracias. Ha Muchísimas sido un gracias por todo. placer. No ha habido ninguna pregunta en la sala, así que bueno, pues seguiremos hablando. Muy bien, muchas gracias.
Fenomenal, muchas gracias, Laura. Hasta luego.